Bienvenidos a Emprende y Aprende con GCA. El sistema bancario estará a punto de colapsar. ¿Por qué grandes bancos como el Silicon Valley Bank literal han estado a punto del colapso? ¿Qué efecto está teniendo el bailout que le ha hecho el gobierno a las grandes instituciones bancarias? Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que está causando este fenómeno? ¿Y cómo lo puedes prever? ¡Vamos por eso! Primero es importante entender cómo es que funciona el sistema bancario en este país. El sistema bancario funciona por lo que se llama fractional banking, ¿ok? Entonces, tú depositas, nosotros como todos depositamos dinero en el banco, y el banco tiene el derecho, el poder de prestar ese dinero hasta un 90% y tiene el requisito de quedarse con un 10% en su balance, ¿ok? Entonces, tú depositas $1, ellos prestan 90% de ese dinero y hacen que el dinero siga circulando y ellos ganan interés. Para ser justos, no es que el banco vaya a prestarle dinero a otros bancos o vaya a hacer inversiones riesgosas con tu dinero, sino lo más probable es que ellos compren bonos del tesoro y de que generen una tasa de interés con tu dinero que han prestado literal el 90%, y todo funciona de las mismas maravillas siempre y cuando no haya un exceso de retiro. ¿Ok? Si te pones a pensar, si ellos han prestado el 90% de tu dinero y todo el mundo viene al banco de la noche a la mañana y le exige, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero, y ellos solamente tienen un 10% porque todo lo demás lo han prestado, es un problema fatal. Porque obviamente tu dinero no lo tienen, no te lo pueden devolver. Y eso es exactamente lo que pasó con el banco Silicon Bank hace una semana y unos días. Que literal pausaron los withdraw, pausaron que la gente pueda sacar su dinero porque no tenían los fondos suficientes para devolverle el dinero a la gente que habían prestado. Y tú te pones a pensar, pero Yanni, esto es fatal. Y no solamente eso, es literal, hay un colapso financiero y una falta de confianza en estas instituciones, porque obviamente todo el mundo se está dando cuenta que no tienen el dinero para devolvértelo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está causando este fenómeno? Entonces, ahora que entendemos cómo es que funciona el sistema bancario en este país, hay que entender qué es lo que ha causado este fenómeno, por lo menos en bancos como por decirte Silicon Valley Bank, ¿ok? Cuando pasó lo del COVID, como quien dice, política monetaria de la Reserva Federal fue de imprimir dinero, literal, bonos de estímulo, las tasas de interés por los suelos 0%, ¿ok? Y todos los bancos han estado, como quien dice, flooded con dinero, el dinero llovía prácticamente. Todo el mundo recibía estímulos, todo el mundo recibió ayuda financiera. Entonces, en ese momento los bancos empezaron a comprar, obviamente porque quieren generar dinero, con el 90% del dinero de los que depositaban plata en su banco, compraron lo que se llama un bono del gobierno, ¿ok? Los bonos del gobierno son inversiones prácticamente súper estables, que tú al momento de comprarlos, tú en ese momento estaban pagando, por decirte, un 1.7% de interés, tú los comprabas y tú los tenías que tener ahí por 4 o 5 años, dependiendo de los términos del bono, ¿ok? El problema que pasó fue cuando empezó el problema de la inflación en este país. La Reserva Federal se puso a incrementar las tasas de interés en una manera salvaje, tan rápido para, como quien dice, controlar la inflación, de que si un banco había comprado un bono a comienzos de año que solamente le estaba pagando un 1.7%, ¿ok? Más adelante estaba pagando el mismo bono un 7%. Entonces, como un inversionista, si es que tú alguna vez necesitas dinero y necesitas vender tu bono para tener liquidez capital, porque imagínate, por el mismo tiempo las compañías de tecnología también estaban, como quien dice, sufriendo un poco,
Y si me sabes, Silicon Valley Bank es un banco literal de Starbucks, es un banco que se especializa en compañías tecnológicas. Y al momento que ellos estaban retirando dinero, se dieron cuenta que tenían la necesidad de vender esos bonos que habían comprado al 1.7%. ¿Qué significa? ¿Quién se los va a comprar si es que el mercado actual está pagando un 7%? Entonces tuvieron la necesidad de vender esos bonos por una pérdida y se dieron cuenta que no tenían dinero suficiente para cubrir sus pérdidas. ¡Wow! ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Congelaron que la gente pueda retirar el dinero. De la noche a la mañana el sistema bancario colapsó y no tenían suficiente dinero en sus arcas para devolverle a la gente que había confiado y había depositado su dinero. Ahí es el momento donde la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir e hizo un bailout. Ellos dicen, no es un bailout, pero prácticamente tuvieron que cubrir las pérdidas para poder devolverle el dinero a la gente que había depositado. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser afectados por esta crisis bancaria? Lo primero es el entender que el gobierno literal está que les salva el culo a todos estos bancos que no han sabido manejar el dinero, porque sería una crisis totalmente devastadora si el consumidor pierde la confianza en el sistema bancario. Hay que entender de que el gobierno respalda y asegura todo depósito que sea, si no me equivoco, son $250,000. Entonces tienes que preocuparte si es que tienes más de $250,000 en el banco, porque lo que sea más de $250,000 no está asegurado. Pero en el caso, por ejemplo, de Silicon Valley Bank, el gobierno le salvó el culo a todos, porque ponte a pensar, las grandes empresas tecnológicas no tenían plata para cubrir el payroll. Entonces la crisis pudo haber sido más grande que tan solo el decir, es un banco y, si me entiendes, se jodieron todos los que se jodieron. Lo que te aconsejo es, si es que tienes más de $250,000 en el banco, es que pongas tu dinero en instituciones financieras súper fiables como JP Morgan, instituciones literal que sean recession proof, que tengan harto dinero en efectivo en sus reservas, en su balance sheet. Y bueno, si es que tienes menos de $250,000, no tienes que preocuparte. Te voy a mantener informado sobre cómo se desarrolla esta crisis financiera, y sobre todo entender de que es muy probable que la Reserva Federal corte su política monetaria de seguir incrementando los rates y empiece a, como quien dice, estimular un poco más la economía. Y yo pienso que eso puede ser algo bueno, porque bajan las tasas, entra más dinero, se estimula más la economía, y este año de repente va a ser un poco tough, pero yo pienso que el futuro se ve claro, y después de la tormenta siempre sale el sol. ¡Pum!